Ya, buenas noches, jóvenes. Eh, Estamos en una clase más de historia, en desmedro, de verdad, de ver el partido de fútbol. Hoy, ellos también están haciendo historia, de alguna u otra forma. Para hoy tenemos algo que habíamos ya comentado en la clase anterior, que tenía que ver con algunos momentos importantes de la Guerra Fría. Ese va a ser el tema de hoy. Vamos a ver qué pasó durante la Guerra Fría, vamos a ver algunos eventos, vamos a ver características de esta guerra, cuánto duró, quiénes estuvieron involucrados, eh, las causas, el por qué se inicia esta guerra, quiénes pelearon en esta guerra, si es que hubo conflicto bélico, y cómo se termina esta guerra, qué pasó, y si esas consecuencias que tuvieron de la Guerra Fría todavía a nosotros nos han dejado herencia. ¿Ya? Eh, Vamos a ver, yo voy a compartir para hoy, lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Aquí, ese es, aquí tenemos, ahí está. Bien, estamos en la clase número 11 ya del año. Para las personas que no han estado presentes, esta clase se sube, y ustedes lo pueden ver, ¿ya? El PPT yo lo envío después a la clase, o sea, tienen varias opciones en caso de que no puedan participar de la clase misma. Para hoy, ¿verdad? Contarles que, ¿cierto? Yo estoy a cargo de acá, de la clase, la profesora Tania es nuestra profesora ayudante diferencial, y nuestro nivel, recordarle que es séptimo y octavo. Ya también recordarle que ya pasamos un trimestre, ya que es súper importante, ya uno de tres, son tres trimestres. El segundo se va muy rápido porque intermedio hay vacaciones. Recuérdalo, es muy cortito el segundo. ¿Qué tenemos para hoy? Dos objetivos. Vamos a ver, vamos a comentar algo que vimos en la clase pasada, algunas características de esta Guerra Fría. ¿Y a qué se le llamó Guerra Fría? Brevemente, va a ser todo brevemente, porque está todo en el PPT, así que no hay problema. Vamos a ver eventos que ocurrieron, eh, causa y consecuencia. Eso es como lo más importante, ¿ya? ¿Por qué se comienza esta guerra? Y cuáles son las consecuencias de esta guerra hasta nuestros días. Bien, lo primero, contarle que esta guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, dos grandes bloques emergen, nacen, ahí ya. Por un lado entra Estados Unidos, ¿verdad? Que intervino en la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Soviética por el otro lado. Estos dos grandes potencias que nacen después de la guerra quieren ellos imponer sus ideologías en el mundo. Ya. Este periodo dura aproximadamente 41 años. A este periodo se le llama Guerra Fría, al periodo donde estas dos grandes potencias quieren instalarse a partir de sus ideologías. ¿Qué pasa aquí? Aquí hubieron guerras, hubieron competencia en armas, competencia en tecnología, por lo tanto, ellos nunca pelearon, ellos nunca se enfrentaron bélicamente, pero sí tenían aliados, naciones más pequeñas, las cuales sí hicieron pelear, ¿ya? Que le llamaban países satélites, ¿verdad? Así como una estación, ¿ya? Y ahí vamos a ver algo sobre, vamos a comentar sobre la guerra de Corea y de Vietnam. Dos guerras que se sucedieron en este periodo. Estamos hablando de un periodo de 40 años. ¿Ya? Ya, principalmente es este periodo, un periodo larguísimo, donde estas dos potencias se enfrentan ideológicamente. ¿Ya? Y para eso existen algunas características de este periodo. Vamos a hablar de periodo, ¿ya? Porque es muy amplio.
Primeramente, estas dos grandes potencias, ¿verdad?, traen consigo mismo, ¿verdad?, y, dos ideologías importantísimas para el Occidente y para Europa o Asia, ¿verdad? Eh, por un lado, Estados Unidos trae consigo la idea del capitalismo, ¿verdad? Por otro lado, la Unión Soviética trae su ideología del comunismo. ¿Qué son estas dos ideologías? ¿Qué dice una y qué dice la otra? Ustedes de alguna forma lo van a relacionar inconscientemente con lo que pasa hoy. ¿Qué dice el capitalismo? El capitalismo cree que, o sea, en la propiedad privada. Si usted invierte, pero usted invierte para obtener beneficios económicos. ¿Ah? Yo hago una inversión y esa inversión me tiene que dar a mí personalmente beneficios económicos. Eso es lo que Hay que la respetar la propuesta clase. la propuesta del capitalismo. Uno lo puede ver ahora, probablemente, lo puede relacionar. ¿Qué dice el comunismo? ¿O qué decía? Probablemente todavía está esta ideología bien en el fondo, del compartir, del común, ¿verdad? Se basa en la propiedad común. ¿Qué significa eso? Que todos trabajamos para todos, ¿ya? Si alguien produce, lo tiene que repartir en forma equitativa. Y los beneficios de este negocio, por así decirlo, le tienen que llegar a todos, ¿verdad? Son antagonistas, son opuestas las ideologías. Por un lado, el capitalismo dice, oye, si tú inviertes en una empresa, esas ganancias son tuyas. Y por otro lado, el comunismo dice, no, si tú inviertes en una empresa, tú tienes que repartirlo en la gente que trabaja en la empresa, en forma equitativa, ¿ya? Tú tienes que devolverle como la mano, o sea, yo trabajo para todos, yo trabajo en común. Estas dos ideas hacen que el mundo de ese entonces se divide en dos grandes bloques, ¿verdad? Uno que apoya al capitalismo, no lo apoyaba así porque sabía que lo que era, sino porque Estados Unidos se encarga de buscar quien lo apoye. Lo mismo hace la Unión Soviética. Por lo tanto, estas dos grandes naciones, ¿qué hacen? Buscan aliados. Y en ese buscar aliados, el mundo se divide en dos. Y curiosamente, una de las divisiones que hace en esto se hace en Alemania. Justamente pasa por Alemania, un país que había sido devastado prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, un país que estaba como naciendo otra vez, ¿ya? Para Alemania probablemente fue como la Tercera Guerra Mundial, pero y aquí donde se divide Alemania, también se divide. Y finalmente, después, en un periodo más adelante, la URSS manda a construir el muro, que alguien preguntó la fecha, es agosto del 61. Entonces, se construye una muralla para dividir esto del comunismo y el capitalismo, ya algo físico. Pero estas ideas llegan a todas partes del mundo. Y es así como la URSS llega a Cuba, por ejemplo, en el centro, ¿verdad?, del capitalismo, o América, que era capitalista, ¿verdad? Llega acá. Hay un espacio para el comunismo que el ícono es Cuba. Por lo tanto, estas dos fuerzas se pugnan durante 40 años y muy fuerte. ¿Cuáles fueron uno de los principales hitos que sucedieron? Aquí los vamos a nombrar. Más adelante vamos a ver algunos de ellos. ¿Ya? Puente aéreo de Berlín. Como yo dije, ahí mencioné de que Alemania se había de alguna forma dividido. Un lado era comunista y el otro se empezó a ser capitalista. Por lo tanto,
justo el lado que estaba hacia Estados Unidos era el comunista. Y quedó un sector de Alemania solo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos creó un puente aéreo en donde le enviaba dinero prestado, ¿verdad?, a los alemanes para que empezaran a surgir, a nacer de nuevo, ¿ya? Y esto lo tuvo que hacer en forma aérea, porque no había espacio para carretera, porque estaba rodeado de países que en el bloque opositor, en este caso de la Unión Soviética, ya eran del lado comunista, por así decirlo. Entonces Estados Unidos crea un puente aéreo. ¿Para qué? Para ayudar a una parte de Alemania. Otro hito importante, la guerra de Corea. En Corea todavía existe Corea del Norte y Corea del Sur. Si ustedes ven las banderas de las Coreas, una tiene color rojo y lo otro se parece más a cualquier otra bandera, menos a la de Corea del Norte. Pues. Aquí Estados Unidos y la URSS ayudaron a ambas Coreas, uno en cada bando. Por ejemplo, la URSS Corea del Norte, que quiso invadir Corea del Sur, pero Estados Unidos ayudó a Corea del Sur para evitar la invasión de Corea del Norte. Entonces, fue una guerra de otros países que ellos manipularon. ¿En dónde quedamos actualmente? Que las Coreas están divididas. O sea, sigue dividida todavía. Ya hay bastantes restricciones en algunas Coreas. Ese es un hito, hay 3 años ahí tenemos. Otro hito importante tiene que ver con la crisis de los misiles. Y esto precisamente en Cuba. Esta crisis, como para el lado occidente, nosotros somos occidente, no había asentamiento comunista, pero de alguna forma la URSS logró establecerse o establecer su ideología en Cuba. Y esta crisis se comenta de que Cuba envía misiles nucleares para instalarse en Cuba, vía barcos. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Bloquea trata de interceptar estos misiles. Esta crisis, 1962, es la crisis como más importante o la que estuvo a punto de generar la Tercera Guerra Mundial. A esta altura, estos misiles eran nucleares. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial hubiese sido catastrófica en ese momento. Pero el bloqueo que hace Estados Unidos obliga a los barcos que traían los misiles a devolverse a su tierra. Entonces, a este espacio se le llamó la crisis de los misiles, porque todos los misiles que estaban como intencionados para Estados Unidos, estaban hacia allá. Otro evento importante que duró más tiempo es la carrera espacial. La URSS empieza primero, empieza enviando a animales vivos, no sé, el perrito que enviaron al espacio, después envían a un ser humano, Garis, y después empieza... Laika se llamaba la perrita que mandaron al espacio. Laika. ¿Cómo dijo? Laika. Laika se llamaba la perrita que mandaron al espacio. Entonces, todo eso lo hizo la URSS. Y después de que la URSS envía al primer tripulante fuera de la órbita terrestre, ¿ya? Después viene varios ensayos más y Estados Unidos logra, ¿verdad? Armstrong ahí establecer como el icono más importante que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el pisar la luna. De ahí que usted crea que es o no es otro tema, pero
ese hito como que marca, ¿verdad?, la humanidad, salir de nuestro entorno, Tierra, y pisar otro objeto que está fuera de nuestra órbita. Pero en ese entretanto hay mucha carrera armamentista. Ambos países van generando armas nucleares. ¿Y eso qué sucede a la larga? Existe un miedo. Se va generando un miedo, especialmente en el occidente. Un miedo a que si se despierta la Tercera Guerra Mundial, aquí estamos todos fritos, ¿verdad? Entonces, siempre estuvo esa amenaza, durante todo el tiempo que dura esta guerra, siempre estuvo, de que si un bloque tenía un arma nuclear, la podía usar contra el otro, pero en ese entretanto, ambos bloques empezaron a crear o abastecerse de armas nucleares, o a hacer un arma nueva. Ya, siempre estuvo esa intención, siempre hubo. Otro evento importante, y como el que cierra más o menos este periodo, es la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Prácticamente un ícono, ¿verdad? La caída del muro, y que no es, si usted lo dice, es 20 años atrás, sí, pero 20 años atrás no es nada, ¿verdad? Hace poco, digamos eso. Y de aquí se da por cierre al periodo de esto de la Guerra Fría, porque entre la carrera espacial y la caída del muro existen varias otras cosas, por ejemplo, los presidentes logran establecer otras formas de comunicarse, ¿ya? Logran entender que el arma no es la vía. Aparecen nuevos actores aquí en contra de de la energía nuclear en las armas, ¿ya? Empiezan activistas, nacen otros actores para impedir que las armas nucleares florezcan, en realidad. Y estos hitos, ¿verdad? Yo los traje a colación, en realidad, porque yo considero que son los más importantes. Vamos a ver algunas características del periodo de los 40 años, solamente como característica. No fue un conflicto armado, o sea, no fue como la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, hubieron combate, pero no fue armado. Nunca Estados Unidos se enfrentó a la Unión Soviética en una guerra. ¿Ya? Simplemente ellos manejaban ambos bloques y cada uno intentaba establecer su ideología en los países que eran como países satélites, le llamaban, ¿no? Como había dicho, hay una amenaza permanente. ¿Por qué? Porque ambos bloques estaban construyendo armas atómicas, ¿ya? Y eso, si bien es cierto, uno creería que Estados Unidos fue el primero que la lanzó, sí, pero no sabemos si fue el primero que creó esta arma, ¿verdad?, que utilizaba una energía distinta. Como ambos bloques, ¿verdad?, se tenían grupitos de países quienes estaban aliados a ellos, cada uno creó organizaciones para cada grupo. La OTAN lo hizo para Occidente y el Pacto de Varsovia lo hizo para el bloque que estaba la URSS. ¿Ya? Son organizaciones para regularse entre ellos, no entre los bloques, ¿ya? Para ver los países que aportaban, que estaban con la ideología, ¿verdad?, del capitalismo o la ideología del comunismo. ¿Ya? Ambos bloques generaron organizaciones. Como había dicho, una fuerte escalada armamentista, ¿ya? Y aquí las armas nucleares fueron la reina de la fiesta. Ambos bloques insistieron en la creación de armas nucleares. El miedo constante, ¿verdad? Si se participaba en
en una guerra, el miedo era que esta guerra iba a ser a distancia prácticamente, porque los misiles eran, no es que un avión lo iba a tirar, sino se lanzaban de distancias muy grandes. Para el otro lado. Cada vez que, esto lo encontré yo como interesante, que son como los niños, ¿verdad? Cada vez que alguien quería decir que, ay, yo soy más poderoso que tú, hacían ensayos nucleares. Se dio esa tónica, ¿verdad? Yo muestro un ensayo para que el otro bloque entienda de que yo tengo algo que mostrar en caso de algo bélico. Y eso se dio en forma muy constante. No sé si ustedes recuerdan los ensayos nucleares que hubieron en el Pacífico, ¿verdad? Que tuvo mucha controversia en algún momento, porque había contaminación radioactiva y fue muy comentado. Pero estos dos bloques insistían en eso. Sus ensayos nucleares eran para demostrar poder de un bloque sobre otro. Era para demostrar poder y para también dar miedo. Claro, o sea, También, porque el miedo ya estaba sí, instalado. El exacto. miedo nace ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No sé, pues yo no iría a pelear contra Estados Unidos si él lanzó la primera bomba atómica. Entonces, este bloque que nace del comunismo sí se atreve, porque ellos también tenían tecnología, también tenían gente que creaba. Por lo tanto, el miedo fue un arma, además de las armas atómicas, fue un arma que los mantuvo a raya, a ambos bloques. Si bien es cierto, esta crisis, lo que hablaba hace poquito, ambos estaban como empecinados en inculcar su ideología. Hubieron algunos eventos que estuvieron a punto de generar una guerra. Yo le había comentado la crisis de los misiles, ¿verdad? Esto es en Cuba, llegando a Cuba, en el Pacífico, en el Atlántico Norte, ¿ya? Para el lado de Miami, para ese sector, ¿verdad? Porque eso da al Atlántico. Cuba, Estados Unidos bloquea. Y de hecho, después de esta guerra, el bloqueo sigue. Existe un bloqueo comercial desde Estados Unidos para Cuba, que fue hasta hace muy poquito, ¿verdad? Que se levantaron algunas sanciones que tenía Estados Unidos contra Cuba en este caso. Cuando dejó Fidel Castro el poder, ahí empezaron a levantar los bloqueos. Exacto, cuando el hermano de Castro entra al poder, claro, existe como un acercamiento de estos dos pueblos. En realidad, Cuba es una isla contra un titán, ¿verdad? Estados Unidos, quien tenía superioridad en este caso. Y ahí empiezan a ser más blando con Cuba. ¿Ya? Si bien es cierto, Estados Unidos manipula a un bloque y la URSS otro, logran hacer pelear países pequeños. ¿Ya? Aquí yo les comentaba de Corea. Y hay otro evento que también donde se da un choque bélico, que es Vietnam. Aquí es donde Estados Unidos se mete, pero sale perdiendo Estados Unidos. En la práctica de Estados Unidos, Vietnam, él obtiene una pérdida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en alguna de estas guerras, Estados Unidos apoya no al oficialismo, no al que estaba en el poder, sino a guerrilleros. Entonces, y ahí es donde Estados Unidos pierde, ¿verdad?, esta guerra. Probablemente porque el oficialismo, quien estaba establecido, tenía más control. Pero Vietnam no es un
evento importante, si ustedes ven ahí, 1955, 1975, mucho tiempo, ¿verdad? En donde Estados Unidos estuvo presente en esa guerra. De hecho, hay muchos... ¿Tanto, profe? ¿20 años duró? harto, ¿Tanto? sí. Es que no es Harto. bélico simplemente, es que hay Claro. otras formas, a mucho tiempo. Y ustedes ven películas de guerra, ¿verdad? En donde hay soldados de origen oriental, ¿verdad? Chino, coreano, y siempre los aliados contra los otros. También hay un afán de mostrarse como ganadores en este tema, pero la verdad Vietnam no fue la mejor intervención de Estados Unidos. ¿Ya? Ahí él salió para atrás, como dicen en el común. ¿Ya? Aquí en este evento es donde hay muertes. Este evento hay muertes. Corea y Vietnam. Dos pueblos, ¿verdad? Que pelean por alguien que con el tiempo los dejó. Si bien es cierto, existe la carrera espacial, ¿verdad? Aquí, evento importante, cuando uno tiraba algo al espacio, el otro también lo hacía. Y así fue sucediendo hasta que el Estados Unidos logra enviar a una persona ahí a la Luna, por ejemplo. ¿Ya? Después de eso, existen otros países también que han enviado. Ahora Rusia, tenemos Rusia, Rusia, fueron sí, los que siguieron. claro, y ahora tenemos como Corea, China, hay varios países que sí han logrado eh, tener esta opción, ¿ya? Porque probablemente más dinero, mejores científicos o científicos que se fueron de un bando a otro, en fin, pero Profe, diga, Francisco. creo que ahora último fueron unos árabes los que también enviaron a la Eh, Luna o a Marte. Sí, claro, imagínense, sí, sí, algo por ahí, sí, hay un país del Medio Oriente que también está en este, pero ahora, 2000, pero en ese periodo probablemente no estaba, o lo estaban armando, se estaba armando esa Los opción. Emiratos Árabes creo que se llaman, ¿cierto? Claro, entonces, probablemente, como digo, en ese periodo, estamos hablando del 73 más o menos, 70 del 60, ¿verdad? Entre 60 y 70, ellos se estaban armando, pero aquí ya estaba ya tenía la tecnología para hacer naves para mandar al espacio. Entonces, y aquí era una pugna en realidad, ¿quién lo hacía más? O quién enviaba más gente, quién lo hacía mejor, quién hacía mejores naves. Pero todo era una competencia al fin y al cabo. Pero la Eh, competencia siempre existió entre Estados Unidos y Rusia, porque claro, eran como las hasta que, potencias en ese tiempo. Ahora es China, pero antiguamente era Rusia y Estados Unidos. Y la claro, Unión Soviética, exactamente. ¿Perdón? y la Unión Soviética también. Ah, sí, pues la URSS en Sí, este periodo era uno de los países que tenía más superficie. Si usted ve un mapa de esa época, usted tiene desde parte de Europa, Asia, y tiene una mancha roja inmensa, ¿verdad? Era muy grande en superficie, hasta que después nacieron otras naciones, ¿verdad? Producto de entregas, de aburrimiento también de aquellos países élites, esos países chiquititos que ayudaron, que se independizaron, ya porque vieron que fueron de alguna forma manipulados. ¿Ya? Y aquí había algo súper importante en este punto, dice, en las sociedades. Cuando un bloque no le resultaba algo, o sentía que el bloque perdía, era como decir, si Estados Unidos, ¿verdad? Mandó un cohete, estoy hablando, un cohete, y este cohete explotó, ¿verdad? Hizo explosión y no llegó a su destino. Ese fracaso no era para los científicos, sino era para el bloque. El bloque sentía de que
había fracasado. Por lo tanto, todos los eventos que ellos hicieron tenían que resultar bien, para no mostrar o demostrar que había fracaso en las cosas que hacían. Que para ellos era súper importante. O sea, si yo me propongo algo y lo quiero mostrar al mundo y no me funciona, los otros decían, ah, el bloque es el malo. Entonces, todo lo que se hacía estaba muy bien pensado para que resultara. ¡Gol de Chile! Bien, Perdón. dentro, ya, ahí están como las características, ¿verdad? Todas las cosas que pasaron, que se hicieron, hay mucho más. Hay mucha teoría sobre esto, y si usted quiere revisar, puede leer, hay mucha lectura. Pero hay dos causas en las cuales empieza todo este cuento de estos 40 años. Por un lado, es querer imponer ambas ideologías, ¿verdad? Estados Unidos, por un lado, quería ya, ven para acá tú, mira, esto es bueno, esto nos sirve, esto te va a ayudar a crecer. Y por el otro lado, no, venía el otro bloque decía lo contrario. Entonces, esa pugna genera roce. El que yo quiera convencer a otro, entre dos grandes, convencer al mismo cliente, ¿no es cierto? Genera una pugna al final entre los que quieren convencer. Esa es una causa. Y la otra causa es se llama Plan Marshall. Que era técnicamente Estados Unidos quiso facilitar a Europa, que había quedado devastado, muchos países devastados después de la Segunda Guerra Mundial, quiso ofrecerle dinero a muy bajo interés. Entonces esos países le ofreció dinero para que pudiesen levantarse. Esa fue como la gran intención de Estados Unidos. O sea, no sé si era la real intención, pero era una gran intención. Entonces yo le presto dinero, no sé, a Alemania, ¿verdad? Y entonces a Alemania yo le cobro bajos intereses y Alemania surge otra vez. Pero iba a surgir con la idea del capitalismo. Entonces, esta cosa que estaba haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos el que impone el Plan Marshall, no le gustó a la URSS, en este caso a la Unión Soviética. Entonces, se genera otra pugna. ¿Cómo viene alguien, verdad, del occidente, presta dinero a bajo costo, me ayuda a crecer y más encima impone su ideología, que es en contra de lo que nosotros creemos? Entonces, estas dos cosas, de imponer lo que yo creía y de prestar dineros a bajo interés para instalar mi ideología, no le gustó al otro bando. Y el otro bando genera, si hablamos del capitalismo, al comunismo no le gustó. Por lo tanto, esto genera este roce constante en